Hola, hola amigos y amigas, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Quiero darles la bienvenida a la tercera temporada de nuestro podcast Con la mirada en Jesús. Espero y deseo que el Señor esté hablando a tu vida a través de su palabra. ¿Cómo están? Qué bueno es volver a encontrarnos un nuevo lunes, una nueva semana que está comenzando. Estamos ya en la tercera temporada de Con la mirada en Jesús. Muy felices de poder compartir este tiempo juntos. Hoy, episodio número 32 y tenemos una sorpresa muy especial para ustedes. Trajimos una invitada para el día de hoy y vamos a hablar de un tema bastante controversial, ¿no? Que de pronto trae muchas opiniones distintas, vivencias y experiencias distintas y queremos hablar del ser hijo de ministro. Hoy vamos a estar charlando con ustedes de diferentes problemáticas, los pros, los contras, ¿no? de un hijo de ministro. Sabemos que acarrea diferentes responsabilidades y entiéndase en el buen sentido, ¿no? Por supuesto. Así que estoy acá con una invitada muy especial. Les quiero presentar a mi hermana Trinidad, que los va a estar saludando en primera instancia. Hola, gente. Bueno, perdón por mi tono de voz, que estoy nerviosa, pero bueno, ¿cómo están? Bueno, la invitada tan especial soy yo, como sabrán, la hermana de Jazmín. Y bueno, nada, hoy vamos a estar charlando sobre diferentes vivencias de ser hijo de ministro. Bueno, como inicio, queremos contarles un poco. Este va a ser un podcast bien descontracturado, como si ustedes se sentaran en el living de casa a charlar con nosotras, básicamente. Bueno, para los que no saben, Trinidad y yo somos hijas de pastores hace 6 años. La iglesia está a punto de cumplir 6 años y bueno, Trini tiene 14 y yo tengo 25 años, ya cumple 15 y yo 26. Nos llevamos 11 años, o sea, yo le llevo 11 años de edad. Y bueno, cuando ella nació, mis papás no estaban en el pastorado y obviamente yo no crecí siendo hija de pastores y por ende me pareció muy interesante poder invitarla y que ella les pueda contar un poco de su experiencia personal, ya que no tuvimos la misma experiencia, teniendo en cuenta de que yo tenía 20 años cuando mis papás abrieron la iglesia y bueno, ella tenía 8, ¿no? 8 años tenía. Así que bueno, ¿cómo lo transitaste vos, Trini? O sea, cuando vos tenías 8 años, no sé si te acordás un poco de eso, si nos querés contar cómo iniciaste, cuál fue el primer servicio que llevaste a cabo siendo chica, porque como éramos pocos, te tocó de pronto servir, ¿no? ¿Cómo lo afrontaste? ¿Cómo lo llevaste? Y desde todas las áreas, o sea, ¿cómo lo viste en tu entorno privado, ¿no? Dentro de casa, con tus amigos? Obviamente me imagino que no habrá sido fácil, teniendo en cuenta que de pronto tenés amigas de la secundaria y demás. Y bueno, contanos un poco de eso, lo que vos quieras, tomate tu tiempo y charlarnos de esa vivencia. Bueno, primero cuando arrancó, como era chica, no le di tanta importancia, sinceramente, porque era muy chica, o sea, tenía 8 años, no era tan consciente. Pero bueno, después, a través de los años, fui tomando más conciencia y ahí sí le empecé a dar más importancia porque era importante, ¿no? Obvio. Me adapté normal, rápido. Mi primer servicio fue cantar, o sea, literalmente. Muy bien. Formo parte del grupo de alabanza hoy en día. Cuando canté por primera vez fue muy, muy wow, porque era algo nuevo, ¿no? O sea, yo cantaba, pero con mi familia, no con personas desconocidas. Y yo a lo primero me ponía nerviosa, ¿no? Los primeros años. Pero después fui agarrando confianza y hoy tranquilamente me puedo subir y gritar. Pero bueno, desarrollando ya. Claro, sí. Mejor. Y bueno, también a lo primero era como difícil porque ponerle que, bueno, ahora ya no, pero antes yo si quería salir un día de reunión, yo no podía, pero como era chica, yo no entendía, ¿sí? Que era como que un privilegio, o sea, era lo primero.
pero yo ahora, hoy, yo sé que es lo primero, sí o sí. O sea, yo sé que si un día me dicen, bueno, por ejemplo, yo tengo los jueves, tenemos discipulado a las 19:30. Yo sé que si mis amigas hoy me dicen, bueno, ahora el jueves nos juntamos a las 7, yo les voy a decir que no, porque yo tengo la reunión. O sea, para mí es más importante la reunión. Claro, adorar a Dios. Claro. O sea, no la reunión en sí, sino el poder adorar a Dios, creo que es la base, el Claro. punto de partida. Uh-huh. Sí. Y yo le voy a decir que no, porque para mí está primero adorar a Dios, ¿no? Obvio. Y nada, para mí adorar a Dios es lo primero, totalmente, siempre. Y siempre lo va a hacer. Bueno, gracias por la respuesta. Algo ahí para aclarar que quizás, bueno, obviamente vamos a tener momentos en nuestra juventud que va a haber muchas cosas que no la vamos a poder entender, pero en algún momento la vamos a poder agradecer, digo yo, ¿no? Sí. En mi experiencia personal, por ejemplo, a mí me pasaba que mi papá era protector, o sea, me cuidaba un montón, y había ciertos espacios que él me decía, esto no conviene. Entonces yo, muy sujeta, ¿no? Era como, claro, ¿no? Si mis papás no están de acuerdo con esto, yo tampoco voy a estar de acuerdo. Entonces, al menos hasta mi mayoría de edad, ¿no? Y por supuesto hay cuidados que siendo menor de edad uno tiene que seguir. Y por ejemplo, también hay algunas reglas, ¿no? En base a esto que estamos charlando, que son necesarias porque bueno, en tu caso todavía sos muy joven. Y bueno, la gente por ahí, yo he visto comentarios en la red social de TikTok que nosotras grabamos un video con Trini y se viralizó, se empezó a expandir un montón y bueno, llegaron varios comentarios y quizás por un término, ¿no? El término prohibición, muchos como que sacaron de contexto e intentaron tergiversar algo que es algo normal y que se dejó de normalizar. El tema de las reglas. Cuando alguien es menor de edad, tiene reglas que seguir y obviamente la autoridad sobre esa persona la tienen sus padres. Entonces, ella entiende hoy que, bueno, papi y mami son tu autoridad, también la mía, pero, bueno, yo tengo otras libertades por mi edad, ¿no? Claro. Obviamente. Entonces, todo esto es en base al cuidado. Obviamente que ella está bien y no vive prohibiciones como tal, sino cuidados. Claro. Porque vamos a la realidad, gente, hoy en día, ¿podemos llegar a prohibir algo? ¿Hasta qué punto lo podemos prohibir? Creo que eso se da más en el contexto occidental, ¿no? Quizás en Medio Oriente lo vemos mucho, en el tema de las mujeres, de pronto ahí sí te obligan a casarte o si alguna mujer comete alguna falla, he escuchado incluso hasta que las apedrean y es muy fuerte porque para nosotros en nuestro contexto latinoamericano no se da tanto de esa manera. Entonces, nada, eso aclararlo porque a veces podemos confundirnos y acá estamos hablando de una persona que hoy es todavía menor de edad y está con la autorización de sus padres hablando acá y bueno, eso aclararlo porque independientemente de que sea mi hermana, lo haría con cualquier adolescente que llegue a entrevistar. Entonces, quiero que hablemos un poco de lo que nos pasa, ¿no? En esto de, bueno, gracias por contarnos tu experiencia primero. Yo en mi caso, cuando yo llegué a la iglesia, no me sentía hija de pastores, porque ya la iglesia tenía 1 año y yo conocí al Señor verdaderamente si bien nací en una familia cristiana, conocí al Señor hace 5 años, entonces va para 6 ya, y la iglesia tenía ya casi 1 año. Entonces cuando yo llegué ya había gente congregándose y para mí era como que nada, no me sentía hija de pastores. Yo siento que en ese punto nunca me sentí hija de pastores, al menos los 2 primeros años. Y en la práctica tampoco, porque, digamos, yo nunca sentí que a mí me dieron un lugar por ser hija de pastores. Nunca lo sentí así. Ni del lado de la congregación, ni del lado de mis padres, ni como una obligación que yo me impuse, no, o sea, lo que yo sentí fue un llamado de Dios y una familia pastoral y una congregación acompañándome. Esa es la forma de describir
como yo me sentí, creo que resumido, ¿no? Porque obviamente que conlleva un montón de cosas, pero básicamente yo me sentí muy acompañada por mi congregación y por la gente de mi entorno. Bueno, lo primero que quiero que hablemos un poco es la presión por ser ejemplo. Hay una presión, ¿no? Podemos decir que uno como hijo de pastor es puesto muchas veces, y por lo general siempre, ¿no? Hablando en términos generales, no quiere decir que todos tomen esta postura, pero por lo general nos ponen en la vidriera. Es como, si vos sos el hijo de, se supone que, pero ese supone, no tiene que ser 100% así como lo afirman, ¿no? Como que vivimos esa sensación de que no podemos fallar, porque representamos al ministerio de en este caso, mamá y papá. Yo creo que sí hay un poco de eso. Yo creo que se vive. Obviamente es inevitable, ¿no? En lo práctico es como decir, yo a veces te he llegado a decir, Trini, o sea, que estamos quedando mal. No sé qué opinas de eso. O sea, uno dirá, bueno, pero es caretearla. No, es que hay cosas que son para un ámbito privado, ¿no? Obviamente somos una familia normal, fallamos, tenemos un montón de cosas que estamos trabajando entre nosotros. Muchas veces estamos en desacuerdo y los tenemos que arreglar, como cualquier familia, ¿no? Entonces se dan discusiones que tenemos que profundizar, nos toma tiempo y cambiar hábitos y demás. Y muchas veces no estamos de acuerdo también. Entonces, eso para partir, ¿no? de este ejemplo, pero sí se vive como con esa sensación de que cuando nos están viendo o cuando vamos en la calle, ¿no? A veces nosotras, como tenemos mucha diferencia de edad, claro, yo soy la hermana mayor y obviamente que muchas veces la molesto porque soy la mayor y porque no hay por qué, o sea, soy la mayor y la molesto. Es como algo que se da entre hermanos, digo, el que por ahí no tiene hermanos no lo vive de la misma manera, pero obviamente el menor lo vive de una forma y el mayor de otra, porque para mí por ahí es divertido, pero por ahí a vos te molesta, entonces de pronto estamos en la calle y no da que nos pongamos a molestarnos así porque por ahí te das vuelta y está un hermano de la iglesia y queda mal, obviamente. A veces lo hacemos porque también nos gusta que sepan que somos normales, obvio, que no nos pongan en un lugar de Dios o nos idolatren como familia pastoral, como que somos perfectos, porque cero, no, eso no existe, gente, eso. Entonces, hay un versículo en Santiago 3:1 que dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces, muchas veces trasladamos esa carga, ¿no? a los hijos, dice acá, y digamos, los padres la trasladan a los hijos. Yo en mi caso no siento que sea así, pero sí hay cuidados que obviamente tenemos que tener. O sea, nosotros entendemos, y yo también, incluso siendo pastora de áreas, entiendo que yo no soy la pastora general de la iglesia y que hay cargas que no me corresponden a mí, que son de mis padres, y muchas veces yo me hago un costado y digo, esto lo tienen que resolver mis papás porque ellos son los pastores, yo no, al menos no en este punto. Entonces, hay mucho para hablar, pero se vive esa presión. Ahora, de pronto yo la puedo vivir desde un lugar muy maduro porque ya pasaron un montón de cosas y un montón de procesos, y etcétera, que se dieron, que ayudaron a madurar en esta área. Pero ¿cómo lo vive un adolescente? O sea, ¿cómo vive un adolescente hoy el hecho de sentirse de pronto presionado por el contexto, ¿no? Muchas veces por la familia o por la congregación o por las personas de las redes sociales que de pronto no te conocen y te dejan un comentario, por ejemplo, ¿entendés? Bueno, Trini todavía no tiene redes sociales, ustedes lo van a ver en el video de TikTok, pero eso tiene que ver con cuidados, o sea, no con prohibiciones, porque tenés tu celu, tenés tu WhatsApp, te comunicás con la gente de tu entorno, solamente que todavía no tenés una red social como es Instagram o TikTok y etcétera. Ya va a tener, gente, no se preocupen, ya la van a poder seguir. Contanos un poco desde tu punto de vista, Trini. La presión por ser ejemplo. Bueno, sinceramente, nunca sentí presión. Siempre fui muy liberal, muy tranquila. O sea, en el sentido de tranqui, como, sí, soy hija de pastores, estoy sirviendo, pero tranqui. Es que nosotros somos muy así. Sí. Ay, Dios, me trago mucho. Perdón, literalmente sí. No, tampoco mis papás nunca me pusieron una carga así.
y nunca me hicieron sentir presión. Normalmente si yo no quiero hacer algo, no lo hago, porque mis papás no me van a presionar a hacer algo que me vaya a hacer sentir incómoda o presionada. Así que normalmente presión nunca sentí, pero sí dar el buen, ¿cómo se dice? Esto. ¿El buen ejemplo? Sí. La nota. Sí, dar la buena, no dar la nota en mal sentido, sino bien. Claro, dar la nota, o sea, que me vean y digan, claro, es la hija de los pastores, es buena, pero tampoco que me vean y que digan, pero tiene que ser perfecta. No, porque no va a pasar. Claro, yo trato de ser buena y creo que lo soy. Creo que lo soy. A veces bueno. Bueno, a veces me la mando, pero bueno. Tampoco que es una tanto. Adolescente normal. Claro, soy una adolescente y estoy desarrollando mi carácter, así que tampoco que voy a ser perfecta a esta edad, ¿no? Sí, tal cual. Y también algo que se da mucho en tu edad es la confusión de la identidad, ¿no? Como que uno no se halla, no sabe a dónde pertenezco. ¿Pertenezco a la iglesia? ¿Pertenezco a mis amigas que de pronto no son cristianas? ¿Pertenezco a no sé, a mi grupo de amigos? ¿O a dónde pertenezco, no? Creo que pasa mucho eso. La fe no es heredada. La fe, o sea, la decisión por Jesús es una decisión propia. Es propia. Yo creo que incluso si bien hay una decisión que se toma una vez, hay una decisión que se toma todos los días. Y yo creo que muchas veces vos teniendo la oportunidad de decir, no bajo al culto, ¿no? Que de hecho ha habido alguna que otra oportunidad que sí. O te sentías mal y no, Trini, quédate. O sea, quédate, sí, claro. Que... Yo, por ejemplo, ayer me sentía mal y mi papá estaba al lado mío, entonces yo agarro y lo miro y le digo, pa, no me siento bien. Y mi papá me dice, bueno, baja si querés. Y yo dije, no voy a bajar. No, o sea, yo dije, no voy a bajar. Me quedé porque yo sé que yo podía quedarme un rato más, pero después me bajé. O sea, claro, digamos, él te dijo, bajá si querés, como diciendo... Él me dio la opción de que si yo quería bajar, yo podía. Es que eso está siempre, o sea, si vos no querés, no bajes y no va a pasar nada. Nosotros hemos llegado a explicar que por ahí te sentías mal o cuando tenías doble turno en el colegio que estabas pero rematada, porque encima Trini estudia en Instituto Bíblico, que ya nos va a contar un poco de eso, de esa experiencia. O sea, estos días me estuvo bombardeando, extraño el instituto. Yo ahora en marzo la voy a bombardear porque voy a extrañar volver al Instituto Bíblico internado y nada, creo que estamos las dos iguales en ese punto, pero está como siempre la opción y uno... de pronto dice, bueno, me siento mal, verdaderamente hoy no quiero bajar, o si quizás de pronto estás de mal humor también, ¿no? Y uno dice, bueno, hoy no tengo ganas. Entendemos que la edad, obviamente no es lo mismo yo que tengo una responsabilidad asumida delante de Dios ya en el área del pastorado, que no puedo decir, y no puedo porque tampoco quiero, o sea, porque es lo que yo decidí. Es mi decisión personal el recibir el llamado de Dios, el haberle dicho que sí, y eso conlleva que yo no puedo decir un buen día, bueno, hoy no. Obviamente que si me pasara, doy gracias a Dios que tengo personas que me van a entender a mi alrededor, que me conocen, saben quién soy, pero de pronto es una responsabilidad distinta en el pastorado. En el caso de ella, como no está todavía en el pastorado, no sé si en algún momento Dios la va a llamar a eso, pero digo esto, tiene la opción de decir, hoy prefiero quedarme y está bien. Entonces, creo que es esto, cada vez que uno decide bajar igual a pesar de, tiene que ver con decidir ese. Bueno, hay un versículo que me viene a la mente ahora que es cuando Jesús dice, si alguno quiere ser seguidor mío, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame todos los días. O sea, es todos los días la decisión, ¿no? Entonces, cada vez que vos... Como vos decís ayer, te sentías mal justo, nos contás tu experiencia ahí, fresquita, nuevita, sí. Te sentías mal y después dijiste, bueno, bajo igual, y incluso serviste, entonces yo no sabía nada, ponele, yo me estoy enterando ahora y digo esto, termina siendo una decisión personal y obviamente esto tiene que estar siempre aclarado, igual, porque... Eso no fue antes de la reunión. O sea... Fue en la reunión. ¿Cómo?
¿Fue acá en la reunión? Fue. No entendí. ¿No entendés? Justo en vivo en el podcast. Amplía, a ver, o sea, Pues yo estaba cantando sí. y yo dije, bueno, no me siento bien. Y yo tenía dos opciones, decirle a mi papá que me sentía mal. Ajá. Ah, vos ya estabas sirviendo. Claro. Y yo decía, tenía dos opciones, decirle a papi Claro. que me sentía mal. Que te sentías mal y bajar de la plataforma. Después tenía la otra de quedarme callada y no decirlo. Ajá. Y después decirlo. Entonces, Y dijiste, bueno, sigo, ¿no? le dije a papi y mi papá me dijo, bueno, bajá. Pero yo dije, me puse a pensar, o sea, analicé. Analizaste la situación. Contanos porque no se escucha bien, si no. Que yo le dije a mi papá para bajar. Y yo analicé, mi papá me dijo, bueno, bajá. Pero yo analicé la situación. Yo dije, creo que no da para bajar porque me sentía mal, pero no tanto como para bajarme justo en ese momento. Claro, Entonces, yo creo que lo que vos no lo hice. querías, creo yo, ¿no? Porque para los que no saben, yo tengo lordosis cervical y muchas veces me mareo. Entonces me ha pasado en algunas oportunidades, y esto tiene un punto en lo que vos decís, que de pronto estoy mareada mientras predico, me pasa, y yo siempre lo miro a mi papá, porque me da esa sensación de seguridad y lo miro y como que le hago una seña que él sabe que cualquier cosa, todo el sermón está redactado en mi computadora para que lo predique cualquier persona que lo lea nomás. O sea, solo leyéndolo da el mensaje. Entonces él sabe, yo siempre le digo, no sé, ayer yo justo también me sentía más o menos de la cervical y le dije a mamá, digo, mami, me siento más o menos, yo voy a predicar igual, pero si vos ves que yo te hago una seña o algo, cualquier cosa, el sermón está solo para leer. Y la contraseña de mi compu la saben, o sea que lo pueden leer de acá, porque obviamente las personas no tienen nada que ver, ellos vienen a recibir palabra de Dios, a menos que sea una situación extrema, obviamente no, donde tengamos que cerrar la reunión, pero ellos saben que si yo me siento sentir mal, pueden leer, ¿no? El mensaje y yo puedo bajar tranquila, y no es ninguna deshonra y no es falta de respaldo, es algo con lo que uno aprende a vivir y bueno, es parte de la vida también. Obviamente siempre oramos y creemos en la sanidad, pero también entendemos que hay tribulaciones que padece el creyente y son parte de la vida cristiana. Entonces, bueno, eso creo que quedó más que claro. Uh-huh. Nadie está obligado a hacer nada. Es una decisión personal con Jesús. Una en inicio y una que se da todos los días, porque siempre recuerdo un pastor que decía, el evangelio lo tenemos que escuchar todos los días, a pesar de ser cristianos. Y bueno, la exposición a las críticas, ese es otro tema, ¿no? Bueno, nosotros conocemos nuestro entorno familiar, sabemos quiénes son nuestros padres, sabemos a qué se dedican, sabemos qué estudiaron, etcétera. Entonces de pronto llega una persona y no, porque con el diezmo, con el dinero, con la ofrenda, ¿no? Y pasa mucho eso. Y doy este ejemplo porque es uno de los más conocidos, pero también puede ser que vos te compras algo, ¿no? Te regalan algo, mamá o papá, y es como lo compraron con el dinero de la iglesia. Eso, lo único que vamos a decir de eso, absolutamente no. Es un no, chicos. Es un no rotundo, pero ¿cómo vivís vos la exposición a las críticas? ¿Cómo lo llevás? Porque aparte vos tenés un temperamento fuerte. Claro, Trini es una chica sin filtro, ¿me explico? Es una persona muy transparente. Yo siempre digo, soy más transparente que el agua, pero Trini creo que es más transparente que la transparencia del agua, no sé cómo explicar. Es como el aire, Trini, no sé, es como que vos te das cuenta de todos sus estados de humor. Contanos cómo lo vivís vos. Bueno, normalmente no le doy mucha importancia a las críticas porque yo sé quién soy y quién son mis padres y claro, quiénes somos, ¿no? Así que normalmente no le doy mucha importancia, pero si yo veo que están diciendo algo que no es verdad, yo voy a saltar y yo lo voy a decir. O sea, vas a defender. Claro, totalmente. Claro. Es importante defender la verdad. Sí. Porque la verdad es Cristo y vive en nosotros. Uh-huh. Y si se está tentando en contra de la verdad, podemos defender con autoridad, porque si sabemos quiénes somos, sabemos que al ser hijos de Dios, y no con soberbia, sino con esta autoridad que se nos fue impartida por Cristo, podemos responder, podemos dar una buena respuesta con ética, con altura, con respeto ante todo y con autoridad de parte de Dios también, ¿no? Claro.
Totalmente. Así que normalmente yo no le doy mucha importancia, pero sí es algo muy... No, esto no. Yo voy a saltar y yo voy a defender. Claro, hay un límite. Sí, eso es muy, muy importante. Tal cual. Bueno, a ver, tenemos un montón de temas más. Ya estamos llegando al final. Vamos a pasarnos unos minutitos más. Pero creo que se habla mucho del testimonio, ¿no? De si ser hijo de pastor te hace salvo, claramente no. Ser hijo de pastor no te hace salvo, también escuché un poco de eso. Y en esto de tema críticas, si sos hijo de pastor no te vas a salvar, la fe no es heredada, decíamos, ¿no? Obviamente, la fe se recibe en el corazón y es una decisión personal. Pero pasa esto, ¿no? Que muchas veces creemos que tenemos que rendir cuenta de todo en nuestra vida y no funciona así. Entonces hay que tener sumo cuidado, sumo respeto con ese tema porque creo que podemos entrar en un terreno muy peligroso, ampliamente peligroso, y es esto de poder valorar nuestro testimonio, saber lo que Dios hizo en nuestra vida, saber que creemos en Dios, creemos en Jesucristo como Señor y Salvador, que le hemos recibido, y eso no ha sido algo impuesto porque verdaderamente nadie te puede imponer la fe, ¿entendés? Nadie te puede imponer la fe. Yo conocí al Señor de manera personal y creo que cada uno tiene una experiencia distinta. Yo tengo primos que quizás no tuvieron un momento exacto, sino que fueron varios momentos, y creo que en tu vida se dio de la misma manera, ¿no? Como que fueron varios momentos que Dios te fue hablando, varios momentos que recibiste la palabra. De hecho, el otro día tuvimos, antes del estudio bíblico de Romanos, que yo te estaba dando mi clase, como que te estaba spoileando la clase, y contanos un poco de eso, que vos recontra recibiste la palabra y la reentendés por revelación del Espíritu Santo. Y también quiero que nos cuentes rápidamente, antes de terminar, un poco de tu experiencia en el Instituto Bíblico, porque se nos acaba el tiempo, pero no queríamos dejar pasar este tema que es tan importante. ¿Sos la más chica del Instituto Bíblico, puede ser? Trini es la más chica de su instituto bíblico, ella estudia en un instituto bíblico externo, así que contanos esas dos cosas. Primero, el tema de tu experiencia con Jesús y después el tema de tu experiencia en el instituto bíblico. Bueno, amigos, experiencias, todo lo que quieras. Bueno, primero voy a arrancar por el instituto. Bueno, en el 2025 yo tenía 13 años ya. Cuando arrancó, yo me acuerdo que en una reunión tuve una visión que me había visto yo con mi mamá en un aula, sentadas estudiando. Y yo lo primero, después de eso, yo dije, ese es el instituto. Pero yo no dije nada, yo tuve esa visión y yo me quedé callada, yo no dije nada. Después, creo que a las semanas, creo que a las semanas, mi mamá tuvo lo mismo, tuvo la misma visión y me dice, Trini, un día después de la reunión me sienta y me dice, bueno, Trini, quiero hacerte una pregunta y nada, quiero preguntarte si querés estudiar la Biblia, o sea, querés estudiar teología en el instituto. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Yo tuve la misma visión y le dije que sí, o sea, hoy sí, yo le dije que sí, obviamente le dije que sí, ma, totalmente, ¿sabes qué? También sentía la voz de Dios de que me tenía que preparar, saber más de su palabra, todo eso, así que le dije que sí a mi mamá. Y nada, también arrancamos con un hermano más de la iglesia y arrancamos creo que en abril, mayo, si no me equivoco. Del año pasado. Sí, del 2025. Y el primer día, cuando llegamos, todo era muy nuevo para mí, porque igual había gente que yo conocía, porque tenía amigos de antes ahí, y fue como que todo muy nuevo, ¿no? Pero la verdad que me adapté muy rápido y muchos me preguntaban o se quedaban sorprendidos por mi edad, porque, o sea, a mi edad es muy raro. Es muy raro ver a un adolescente estudiando teología, o sea, y me dice, el profesor ese día agarra y me pregunta y me dice,
¿vos estás acá por decisión propia o porque te obligan? Me dice. ¡Qué bueno eso! Contanos, Sí. contanos de eso. Porque estábamos en la clase, nos estábamos presentando, mi mamá, yo y el hermano más que estudió con nosotros. Y me dicen, ¿y cuántos años tenés? Me dice el profesor. Yo le digo, tengo 13 años, le digo. Wow, dice. Wow, porque la verdad, ella tranquilamente hoy se podría haber quedado en su casa, durmiendo hasta tarde, porque tuvo toda la semana en la escuela, y no, decidió levantarse y venir a estudiar. Y la verdad que Porque hoy, estudiás los sábados a la mañana. los sábados a la mañana, chicos, yo a las 6 de la mañana, yo ya estoy despierta, preparándome para las 7 salir y llegar al instituto. Sí. Y el profesor decía, wow, porque la verdad hoy ver a un adolescente estudiando teología es muy raro y tampoco es fácil, ¿no? Porque a mi edad, bueno, no es tan fácil levantarse un sábado a la mañana después de estar toda la semana en la escuela. Pero bueno, el profesor decía que nada, que era algo muy, muy sorprendente, ¿no? Pero bueno. Cuando te hizo la pregunta de si estás por obligación, ¿qué le dijiste? Él me dijo, después de eso me dice, ¿y vos estás acá porque querés o porque te obligan? Y yo le digo, no, yo estoy acá por decisión propia, le digo. Y nada, fue muy lindo, la verdad. Me adapté muy rápido, hice amigos muy rápido también, porque en ese sentido soy muy sociable yo, así que me llevo bien básicamente con todos. Y nada, entonces siempre me dicen que soy como la mascota, porque soy la más chica, soy la más chica de ahí. Y bueno, nada, espero que este año entren más adolescentes para poder conocer, ¿no? Y hacer más nuevos amigos. Hacer más nuevos amigos. Así que nada, esa es mi experiencia en el instituto. Y con, bueno, tremendo lo que nos contás. Hay muchas cosas que yo no sabía. Sí. Muy lindo todo. Contarnos un poco de tus experiencias con Jesús. ¿Cómo vos o sea, relatalas como vos las viviste? O sea, no busquemos ni términos teológicos ni nada, porque nosotros no tenemos que demostrarle nada a nadie, sabemos quiénes somos, perdón. Entonces, como dijimos al principio, es un podcast mucho más descontracturado de lo que suelo hacer, porque tenemos invitados. Entonces, contanos un poco de eso y qué consejo le darías para cerrar a un adolescente que está buscando a Dios, tiene ese vacío en su corazón, tiene esa necesidad. ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué consejo le darías vos desde tu experiencia? Pero como, o sea, ¿querés que cuente alguna experiencia con Jesús, todo eso? Sí. Bueno, déjame pensar. Bueno, la experiencia de la visión que Dios te llamó a estudiar fue una, creo. Sí, la verdad que yo cuando tuve esa visión, yo dije, wow, estaré preparada. Cuando tuve la visión, después de eso, cuando analicé todo, yo dije, primero dije, wow, ¿estaré preparada para esto? Dije, y después me puse a pensar, y yo en mi cabeza me di el ejemplo de, por ejemplo, si yo me cruzo a algún hermano que, ¿cómo se dice esto? No sé qué. Por ejemplo, un mormón. Ah, claro, una persona de una religión que es herética. Claro. Y yo me cruzo a alguien de ese tipo, yo como le discuto, o sea, ¿cómo defendés la fe? Claro, ¿cómo defiendo la fe? Ajá, tal cual. Yo dije, no, yo tengo que estar preparada para este tipo de situaciones si me llegan a pasar. Entonces, sos toda una apologeta vos. yo dije, yo tengo que estar preparada para esto, así que voy a entrar a estudiar si mi mamá me lo propone. Y nada, después de la semana cayó mi mamá diciéndome, preguntándome si quería, y obvio le di el sí, ¿no? Y nada, hoy yo sé, esto es un consejo ya, chicos, para los adolescentes. No sé si tú tenés adolescentes que miran tus podcasts. Sí. Bueno, nada, yo sé que hoy en la adolescencia sinceramente es muy difícil ser cristiano. Muy atacados. Sí, porque es muy raro, o sea, para la gente normal, ¿no? Que ver a un chico cristiano. Porque hoy sinceramente hay cosas que están muy normalizadas. Sí. Y nada, no es muy difícil, como por ejemplo
Las relaciones tempranas. Claro, mis amigos, por ejemplo, yo tengo compañeros que ya tienen novio y me dicen, ay, ¿vos no tenés? No, yo no. Y yo, ay, ¿qué? Me dicen, o sea, y yo, no, todavía no. Todavía no, estoy orando. Es como, para ellos es como raro, pero para mí es normal, o sea, un no, porque, o sea, para mí, yo soy chica, ¿entiendes? ¿Entiendes? ¿Entienden? Así que nada, escuchen la voz del Espíritu Santo, chicos. Si tienen que predicar a algún compañero, perdón, algún compañero o alguna compañera, una amiga. ¿Predicaste a varias compañeras? Sí, si que están pasando un mal momento, preséntenles el Evangelio, díganle que Jesús lo ama, que Él murió en la cruz por sus pecados. Y nada, chicos, fue un gusto haber compartido este tiempo con ustedes, mis experiencias. Así que nada, chicos, les mando un gran saludo y nos estaremos viendo. Nos estaremos encontrando en un nuevo episodio próximamente. Bueno, muchas gracias. Gracias, Trini, por estar en este episodio. Es un episodio más largo, obviamente, porque al tener una invitada somos 2 personas hablando y se nos va un poco el tiempo. Pero bueno, quería que ustedes también puedan conocernos un poco más. Definitivamente me emocioné en algún punto por las experiencias, porque hay cosas que yo no sabía, que me estaba enterando acá y me emociona ver que Dios es tan bueno, que tiene un trato personal con cada uno de nosotros. Obviamente Trini sigue creciendo, sigue desarrollándose, así que les pido oración por nosotras, estén orando por nuestras vidas para que, como dice el Salmo 138:8, el Señor cumpla su propósito en nuestra vida. Ese es el fin, esa es la meta, y que podamos seguir siendo usadas para predicar el Evangelio. Gente amada, amigos, amigas, les deseo muchas bendiciones de parte de Dios, que el Señor les bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, los guarde en su entrada y en su salida desde ahora y para siempre. Gracias por unirse a este episodio. Nos estamos encontrando el lunes que viene en un nuevo episodio. Bendiciones a todos. Muchas gracias. Les pido que si les gustó el video se puedan suscribir al canal y compartan este video con alguien que esté necesitando oír palabra de Dios. Bendiciones.